la dictaminación. Entonces también nos sentimos muy cómodos, que es algo nuevo que no habíamos hecho. Y obviamente, pues la idea es también que en este sistema nos permite durante todo el flujo tener un mejor flujo y tener más agilidad durante todo el proceso hasta la firma, porque solamente capturamos los datos una sola vez. En los sistemas que teníamos antes, teníamos que hacer recaptura de ciertos datos, ¿no? Entonces, de nuevo, un segundo pilar que nos va a permitir, a través de esta fuerte inversión que hicimos en este sistema, ofrecerles a ustedes mucho mejores tiempos de respuesta y un proceso mucho más ágil y más fácil para ustedes, ¿no? Y el tercer gran pilar tiene que ver con servicio y la atención que dan a los asesores hipotecarios, en donde ese es el tema inclusive que me toca a mí, esa es mi responsabilidad, y en ese contexto siempre el mandato es: queremos que sean muy proactivos, que estén muy cerca de nuestros socios brokers, y eso es lo que les pido que nos exijan a todos. Y en el caso de que eso no se cumpla, que me digan, que me lo hagan saber, porque necesitamos, y es el mandato que yo he dado, ser un diferenciador en el mercado, que nuestro servicio sea un diferenciador en el mercado para darles a ustedes la mejor atención y de esa forma, obviamente, pues servir mejor a los clientes y a las familias mexicanas, ¿no? Entonces, tres grandes pilares que nos hacen digamos, muy contentos, digamos, de que vamos a poder dar un servicio estupendo durante este año. Y ahora que lo que les pedimos es: úsenos, utilícenos, hagan uso de nosotros. De repente, a lo mejor el año pasado y con las políticas, oye, pues es que tuve esta mala experiencia, ¿cuánto hace que no nos usas? Pues hace 6 meses, ya con... Úsenos. Es lógico que un ejecutivo broker de repente tenga 2 o 3 bancos y se acostumbra a esos 2 o 3 bancos. Yo les pido, queremos ser uno de esos 3 bancos. Si hoy no lo somos, úsenos. Traten de utilizar a Citibanamex y nosotros van a tener nuestro compromiso de ganarnos un lugar y ganarnos su confianza. ¿Ok? Yo con esto dejo el mensaje y perdón que les haya robado estos minutitos, pero quería aprovechar el foro. Y Guillermina, te dejo para que realmente ya nos metas en materia de lo que es este webinar. Muchísimas gracias a toda la familia TOI y gracias, Guillermina. Al contrario, Alfredo, con mucho gusto. Entonces, si me apoyan con la presentación y comenzamos a platicar. La siguiente, por favor. Yo les propongo esta agenda, primero hablar del entorno macroeconómico internacional, después hablaríamos un poco de lo que ha pasado en México, tocaríamos algunos de los temas que a ustedes les interesan, que es el tema de la construcción y la vivienda, y hablaríamos también de la política monetaria e inflación para después concluir con cuáles son nuestras perspectivas que tenemos para 2022 en las principales variables económicas. Entonces comenzamos, por favor. Si quieren, aquí no sé, quieren que interrumpamos si hay alguna duda o dejamos las dudas al final. ¿Tú me dices, Carla? Sabes que de repente te cortas, Guillermo. Ah, ok. Voy a quitar, si quieren quito mi pantalla o para que me escuchen mejor. A lo mejor quita tu imagen, sí, el video mejor para que se escuche mejor. Okay. Muy bien. Familia TOI, perdón la interrupción. Familia TOI, igual todas las preguntas, por favor, en el chat y terminando ponencia, damos respuesta. ¿Les parece bien? Gracias. Gracias. Adelante, Guía. A ver si ya me escuchan mejor. Sí. Sí. Ok, bueno, comenzamos. A 2 años del inicio del COVID, bueno, definitivamente este tema es el que está moviendo o modulando la actividad económica en el mundo. En la gráfica lo que vemos es que después de la caída tan abrupta que hubo en 2020 de 3.4% del PIB mundial, se comenzaban a ver inicios de recuperación económica en 2021, auspiciados por el número de vacunas que comenzaban a crecer también. Sin embargo, llegó a tal grado el optimismo que teníamos unas previsiones de crecimiento del 6% de la economía mundial a principios del año, y estas fueron deteriorándose conforme aparecieron nuevas cepas. Recordemos que apareció la cepa Delta, que fue una de las más graves en términos de vidas humanas, y ahí se ve en la gráfica cómo hubo una desaceleración de la actividad económica en el tercer trimestre. Aún con esto, 2021 nos permitió un crecimiento estimado, todavía no tenemos los datos finales, pero tenemos un crecimiento estimado de 5.7% para la economía mundial.
Esto principalmente impulsado por el crecimiento de Estados Unidos. Se dio a conocer el dato la semana pasada y se tuvo un crecimiento del 5.7%. La Unión Europea también tuvo una recuperación importante del 5.1% y las economías emergentes crecieron, nuestro dato estimado es del 6.7%, con China liderando este crecimiento con 8.1%, mientras Brasil y México crecerían en menos del 5%. Aquí el punto que quiero yo subrayar es que hay heterogeneidad en términos de crecimiento. Y me gustaría, antes de seguir sobre los temas netamente económicos, hacer un alto para ver los datos de vacunación y tocar los temas de la pandemia. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Definitivamente lo que ha permitido el avance de la economía es el número de vacunas. A nivel global, aproximadamente el 61% de la población ha recibido por lo menos una dosis. En México estamos un poquito arriba del promedio mundial, con 64%. ¿Y por qué digo que es importante la vacunación? Con la vacunación se permitió que se abrieran algunos servicios, que nuevamente se consumieran algunos productos que no se estaban consumiendo anteriormente. Y esto incluso viene a colación con lo que nos platicaba Alfredo. Ya se abrieron todas las restricciones que se tenían y se piensa que a pesar de que hubo una ola muy importante que fue la que inició en diciembre, bueno, con el proceso de vacunación ya las restricciones a la movilidad ya no van a ser las mismas que hubo en 2020 y esto permitiría una recuperación sostenida de la actividad económica, principalmente en servicios. Entonces, por eso es importante llevar un conteo y dar un seguimiento a lo que es la vacunación a nivel mundial y, por supuesto, para el caso de México. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, el COVID sigue dando la pauta, repito, sobre la actividad económica y a finales del año pasado lo que vimos fue un incremento importante en los casos en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica siguen creciendo, en México incluso con esta nueva variante Omicron que llegaron a darse hasta 1.800 casos por cada millón de habitantes en Europa. En Norteamérica también la situación es preocupante. En Sudamérica no se ve que se detenga esta tendencia al alza. En México se llegaron a tener ya 40,000 casos en promedio de 7 días. Afortunadamente lo que vemos en esta nueva variante es que el número de muertes no es de la misma magnitud que hubo en las olas anteriores. Entonces, repito, esto es muy importante porque ya permite en términos económicos que la movilidad continúe. Ahora bien, aquí también lo que quiero hacer hincapié es que con el COVID hubo un cambio importante en el consumo de bienes y de servicios en el mundo. Lo que ocurrió fue que los servicios dejaron de demandarse, el consumo de bienes se incrementó y principalmente algunos bienes que están vinculados a las tecnologías, porque la gente necesitó comunicarse, aumentaba incluso el aumento también en algunos bienes médicos, en algunos, todo este tipo de bienes, lo que hizo fue presionar la demanda de chips. Lo que ocurrió a principios del año 2020 fue que se detuvo la producción de chips precisamente porque hubo confinamiento y las empresas dejaron de producir. Posteriormente viene una etapa donde hay un aumento importante de esta demanda de bienes y presiona nuevamente la oferta, ya no hubo la oferta suficiente de estos bienes. Y si ustedes han escuchado en las noticias, ahorita uno de los graves problemas que hay en el mundo es el surtir todos estos suministros para la producción. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Lo que ha ocurrido con el aumento de esta demanda de bienes y además el aumento de ya la recuperación económica es que ha presionado la inflación a la alza. Hemos visto inflaciones no nada más en México, sino en el mundo, que no se habían registrado anteriormente. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación cerró en 7% el año pasado. Esto no se había visto en 40 años. En la zona europea cerró en 5% también la inflación. En México cerró en 7.3% el año pasado. Es decir, es un fenómeno mundial que tiene que ver con problemas de oferta y demanda que están imperando ahorita en el mercado. Y lo que vemos es un crecimiento en los precios
de algunos energéticos como el gas, el petróleo, algunos commodities como el maíz, la soya, y también de algunos metales como el cobre, el acero. Entonces estamos viendo un problema serio en el precio, en los aumentos de los precios de algunos commodities, y quizás la manera más sencilla de ver toda esta presión es a través de un índice que elabora la FED de Nueva York, donde genera una serie de indicadores y realiza un índice, y en este se ve si hay presiones en las cadenas de suministro globales. Es la gráfica que tenemos en la parte baja de la presentación, y lo que estamos viendo es que mide la desviación estándar de un promedio histórico de las cadenas de suministro. En 2011 hubo un incremento, como se puede ver, y este se debió principalmente a problemas meteorológicos en Asia, así como un terremoto que se dio en Japón. Después vemos problemas en 2018 y 2017 y 2018, principalmente por el conflicto que había entre China y Estados Unidos. Pero esto no tiene nada que ver con los datos que se ven, con la tendencia que se ve en los últimos años, que principalmente se deben a COVID. Entonces, hay varios elementos aquí que están presionando los precios a la alza, y por eso es que tenemos ahorita un fenómeno de inflación creciente que está imperando en todo el mundo. La siguiente, por favor. En todo esto, México, ¿cómo ha jugado? La economía de México, ¿cómo ha jugado? Bueno, México, si dividimos la economía de México como dos grandes motores de crecimiento, que es el externo y el interno, vemos que el externo tuvo una recuperación más rápida, y esto principalmente se debió al vínculo que se tiene con Estados Unidos. El vínculo que tiene México con Estados Unidos es principalmente a través de las exportaciones. Entonces, al crecer la economía de Estados Unidos, generó mayor demanda de nuestras exportaciones, y es por eso que vemos en la segunda gráfica cómo ya se tienen un nivel de exportaciones superior al que se tenía antes de la pandemia. No así sería el otro motor tan importante de la economía, que es el mercado interno. En el mercado interno vemos que todavía hay problemas en el consumo y en la inversión, particularmente en la inversión, donde todavía no se alcanzan los niveles prepandemia. Aún así, en las exportaciones estamos viendo algunos problemas en varios segmentos, en particular los automotrices, que es el 30% de las exportaciones totales, han tenido problemas precisamente por esta carencia de suministros. Entonces hemos visto que no ha tenido el dinamismo que nosotros hubiéramos esperado, y por eso las exportaciones no han crecido en la misma magnitud que nosotros preveíamos originalmente. Y aquí nuevamente entra el tema de la cadena de suministros. La siguiente, por favor. En el mercado interno, que es el más importante en términos de crecimiento, debido a que, por ejemplo, el consumo representa el 60% del PIB, lo que vemos es una recuperación muy lenta y diferenciada. Vemos que la inversión, vamos a tocar primero la parte de la inversión ha tenido algunos números positivos, principalmente en maquinaria y equipo, que están vinculados a al sector manufacturero principalmente. Pero el otro gran sector de la inversión, que es la construcción, ha tenido todavía un deterioro importante. Principalmente nos preocupa lo que es la construcción no residencial, que se refiere a la construcción de naves, de bodegas, en fin, que están mucho más vinculadas con la inversión productiva. Y desafortunadamente también lo que vemos es que los inversionistas no ven un momento apropiado ahorita para invertir en el sector. Si vemos en la gráfica de abajo, se ve que todavía está por abajo del nivel de 50 puntos, lo que es el momento adecuado para invertir es la línea azul claro, y si es cierto que tiene una tendencia a la alza, no está en un nivel ni siquiera al observado en 2018. Aquí hago un paréntesis, la última vez que creció el sector de la construcción en nuestro país fue en 2018. En 2019 ya hubo una caída, y 2020 se alcanzó una caída de 2 dígitos en el PIB. Entonces es un sector que realmente está detenido, y que es preocupante porque genera un efecto multiplicador en cuanto empieza a crecer en términos de empleo, de consumo, de demanda de bienes. Entonces lo vemos preocupante por el momento en este sector de la economía. La siguiente, por favor. Y lo que vemos además es una recuperación muy desigual
dentro del sector. Por ejemplo, lo que vemos es que si si tenemos los datos a nivel de entidad federativa, pues únicamente vemos algunos estados, son cinco entidades federativas donde el PIB de la construcción creció con respecto a este año 2018 que mencionaba yo anteriormente, y particularmente donde vemos ese crecimiento tan importante es en Tabasco, y esto tiene una explicación, que es la construcción de la refinería. Fuera de esta entidad, pues la situación de la construcción en el resto de las entidades federativas es realmente preocupante en este momento. Hay algunas excepciones como Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca, que también tiene una parte de proyectos gubernamentales que son importantes, pero si ven son entidades pequeñas, entonces todavía no vemos esa recuperación que nosotros quisiéramos ver. A nivel nacional todavía se tiene un PIB 15% inferior al que se tenía en 2018 en el sector. ¿En dónde más se ve esta desigualdad en la recuperación? Bueno, en la lámina de abajo lo que vemos es en la línea roja, que todavía está por abajo de lo que se tendría en 2018, y particularmente el sector que está creciendo es el sector público, es decir, no vemos inversiones importantes en el sector privado. Estas son únicamente las empresas constructoras, no incluimos autoconstrucción. Y bueno, todavía está muy rezagado este sector, tanto el total, pero particularmente el sector privado en términos de dinamismo para la construcción. La siguiente, por favor. En particular, el caso de vivienda, lo que vemos es que ha sido uno de los sectores menos afectados. Si vemos el número de créditos de vivienda nueva y usada, estos siguen creciendo, tuvieron un pico importante en 2016 y en 2021 se tiene alrededor de 1.1 millones de créditos. Esto es por parte de la banca comercial, y vemos que este sector además es uno de los menos dañados en términos de créditos si se compara con otro tipo de créditos como el empresarial o el de consumo. En la gráfica de abajo lo que estamos viendo es el crecimiento del crédito en vivienda por parte de la banca comercial, y como ven, en toda la pandemia no hubo un solo mes donde cayera el monto del crédito, a diferencia del crédito total, que se ve una caída importante en 2021 con respecto al año anterior, y que todavía tiene crecimientos negativos. Entonces es un sector de la vivienda que parece que sale de ese entorno de negatividad que vemos en términos de la construcción. Sé que no es lo mismo, no estoy hablando aquí de la construcción de vivienda, sino de crédito, pero vamos, es un indicador que nos da cierta luz de lo que está ocurriendo en vivienda, y que en su tendencia es positiva. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué está pasando en el consumo? Lo que vemos es una diferenciación importante. Mientras los servicios todavía están en números negativos, bueno, la adquisición de bienes ya se asemeja mucho a lo que teníamos antes de la pandemia. En los servicios definitivamente no se han recuperado, pues por medidas que todavía impiden la movilidad de las personas. Es cierto, ya llegamos a un aforo casi del 100% en algunos servicios, sin embargo, algunas actividades, sobre todo las turísticas, las de restaurantes y hoteles, hospedaje, todavía están limitadas en su crecimiento, y de aquí se explica la caída tan importante que tuvieron algunas entidades federativas en su PIB, como fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Ciudad de México, por estas restricciones que hubo en la movilidad y por tanto en la demanda de servicios. En tanto los bienes pues ya comienzan a tener mejor comportamiento, y a diferencia de lo que es la confianza de los productores o de los inversionistas, sí vemos que la confianza del consumidor ha alcanzado niveles realmente altos. El pico que vemos ahí en 2019 fue el que se originó después de las elecciones, y que había mucho optimismo porque el país creciera. No se ha llegado a ese nivel, pero sí se ve cierto optimismo por parte de la población para poder seguir consumiendo, y la expectativa que tiene de que mejoren las cosas en términos de consumo durante los próximos
los próximos meses. Entonces, este es un buen indicador en términos de mercado interno, particularmente en el consumo. La siguiente, por favor. Ahora bien, si viéramos los drivers que están apuntalando al consumo, hay señales mixtas en estos drivers. Por ejemplo, el empleo sí ha alcanzado una tasa de crecimiento ya del 4%, 4.5%, de tal suerte que ahorita el empleo que se tiene registrado en el IMSS ya es superior al que se tenía en los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, aquí ya hay un punto, amarillo que hay que tomar en cuenta, que es básicamente el del salario. Con el crecimiento de la inflación, el poder adquisitivo tiende a deteriorarse. Entonces, por el momento sí estamos viendo la línea azul, que ya no tiene crecimientos tan importantes como los tenía en meses pasados, que llegó a ser casi del 6%. Esperemos que con la recuperación de la inflación a la baja, se recupere también el salario, y entonces la masa salarial que está en la economía ayude a que aumente el consumo. Además de esto, es cierto que el empleo ha tenido una recuperación importante después de todo el proceso de la pandemia. Sin embargo, todavía tenemos una tasa de subocupación, es decir, la población que no trabaja más horas porque las condiciones de mercado o la economía no se lo permiten, y está en alrededor del 11%. Esta tasa no se había visto antes de la pandemia, si bien llegó al 30% durante los primeros meses de 2020. Bueno, lo que indica principalmente es que todavía hay mucha población que pudiera tener una actividad, más horas de trabajo o tener más actividad laboral, pero no se lo permite la economía en estos momentos. Entonces es un tema que preocupa en este momento. En términos del crédito, que es otro de los drivers para que el consumo crezca, lo que les mencionaba anteriormente, el total todavía está en números negativos, y particularmente el consumo, pues vemos que se mantiene con crecimientos por debajo del cero. En este caso no estamos viendo precisamente lo que es consumo, pero aquí reitero el comportamiento de la poca intención de las empresas para poder invertir, pues se ve también incluso en la petición del crédito, donde es el crecimiento más bajo todavía que se tiene. En la gráfica se ven ahí las tendencias. Esperamos que esto se recupere ya en los próximos meses y se vean ya cifras positivas, pero todavía hasta el cierre del año pasado se encontraba en terreno negativo. En cambio, vemos números muy buenos en remesas. Hoy salió el dato de las remesas de diciembre, y bueno, vimos que se alcanzó una cifra récord. Se entraron al país 51,000, casi 52,000 millones de dólares en remesas. Esto implica un crecimiento de 27% con respecto a lo observado en 2020, que fueron alrededor de 41,000 millones de dólares. Esto es particularmente importante para algunas zonas del país expulsoras de migrantes. Las tradicionales, ya sabemos, son Guanajuato, Jalisco, Estado de México, pero algo que sí vimos en este año fue un crecimiento de las remesas en entidades no tradicionales, como son Ciudad de México, Chiapas, algunas del sureste, Guerrero, y esto lo que nos lleva a pensar es que hubo menos oportunidades de recuperación en estas entidades, lo que hizo que hubiera mayor migración hacia los Estados Unidos, y para compensar esta falta de ingresos por el empleo, y la compensaron a través de las remesas. Este número, repito, es extraordinario. Esperamos que el año que entra sigan creciendo, pero ya no a la misma tasa. Principalmente algo que ayudó para que las remesas crecieran en 2021 fueron la recuperación de Estados Unidos y todos los paquetes fiscales que hubo por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia las familias, y que de alguna manera también permeó hacia los mexicanos que viven en Estados Unidos, y posteriormente estos recursos llegaron hacia nuestro país. Estos, como vemos, son diversos resultados en términos de los drivers de crecimiento del consumo, pero en general se ven positivos, y se ve que continúen para los próximos años y particularmente los próximos meses, pero con una recuperación lenta. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en términos de inflación? Bueno, lo que vimos recientemente fue una inflación
que no se había observado en varios años. Cerramos en 7.3% la inflación. Esperemos que esta disminuya paulatinamente, principalmente en la segunda mitad del año, de tal suerte que la inflación en 2022 cierre en alrededor de 4.6%. Aún así, ya no se compara con el 7.3%, pero no se alcanza la meta de Banxico que establece que la inflación sea de 3% con un margen de un punto porcentual arriba o uno abajo, y esto quiere decir que pudiera ser de 4%. Aquí creemos que todavía la inflación sea mayor de este número y se llega a 4.6%. ¿Qué explica este número tan alto todavía? Bueno, básicamente lo que estamos viendo son estos problemas en las cadenas de suministro, la parte de falta de oferta que existe en algunos bienes, algunos aumentos en los energéticos, y particularmente lo que hemos visto también en meses recientes es un aumento en los precios de los alimentos, tanto por condiciones meteorológicas como por problemas de demanda también. A fin de contener el aumento de los precios, el Banco de México lo que hace es, alguna de las medidas que tiene, pues es utilizar el aumento de las tasas de interés. Recientemente ha habido algunas, ya se inició el ciclo alcista de las tasas de interés, y nosotros creemos que durante la reunión que tengan en febrero se aumente la tasa en punto 25, y a lo largo del año haya otros 4 aumentos de tasas de interés vinculados con los posibles aumentos que tenga la Fed en Estados Unidos, de tal suerte que esto ayude a contener el nivel de precios de nuestro país. Y estamos pensando que con ello la tasa de interés alcance un porcentaje de 6.75% a finales de este año. La siguiente, por favor. En términos de mercados financieros, también se ha observado cierta volatilidad recientemente. En general, aún con la pandemia, las cifras fueron buenas tanto para las monedas, para las bolsas, para los indicadores de riesgo. Sin embargo, algo que está prevaleciendo en el mercado actualmente es toda esa incertidumbre, toda esa volatilidad que hay a raíz de algunos eventos que son la incertidumbre sobre la recuperación económica con base en las nuevas variantes, también qué es lo que va a hacer la Fed en términos de movimientos en tasas de interés para también detener la inflación en Estados Unidos, conflictos ya geopolíticos que están en este momento, como son el de Rusia con Ucrania, y donde puede intervenir también Estados Unidos, es otro de los temas que están sobre la mesa en estos momentos, y esperamos que esta volatilidad continúe durante lo que resta del año. El tipo de cambio había mostrado fortaleza hasta hace unas semanas, sin embargo, a partir de la semana pasada comenzamos a ver ya mayor volatilidad. Las bolsas, que habían tenido una recuperación muy importante después de la caída que tuvieron a principios de 2020, bueno, se ha detenido este crecimiento. Como vemos, realmente fue un crecimiento espectacular el que tuvieron a pesar de todo el tema de la pandemia, pero ahorita están en un momento de espera, esperando precisamente ver qué es las medidas que tome la Fed. En todo esto, algo que hay que mencionar también, creo que es importante, es que la recuperación económica que viene para el año que entra, pues ya no va a tener a nivel mundial, ya no va a tener los estímulos que hubo en 2020 y 2021 en términos monetarios y fiscales. Hay que recordar que muchos países dieron muchos estímulos hacia las empresas o hacia las familias a fin de hacer frente al tema de la pandemia. Esto ya se está acabando y también da cierta incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel de recuperación económica. Entonces vemos en general en los mercados financieros bastante volatilidad para los meses que vienen, pero no vemos sorpresas importantes, por ejemplo en tipo de cambio, y sí somos todavía optimistas en que las bolsas, particularmente la de México, el índice de México, siga creciendo en alrededor de 8 o 10% de acuerdo a nuestros analistas. En los indicadores de riesgo no vemos todavía problemas tampoco importantes.
y vemos cierta estabilidad comparada con el resto de las economías emergentes. La siguiente, por favor. Aquí nada más yo pondría los datos de lo que esperamos para 2022. Particularmente, bueno, 2021 ya casi todos los datos son observados, y para 2022 lo que esperamos es una desaceleración importante de la economía nacional, de tal suerte que el PIB alcance un crecimiento de 1.8%, después del 4.8% que se anunció el día de ayer, que ya es oficial de crecimiento del PIB, con una desaceleración también de la economía de Estados Unidos, que alcance un crecimiento del 4% después del 5.7% que llegó este año. El consumo privado mantendría una tasa de crecimiento de 2% aproximadamente después de la recuperación del 8%, pero desde una caída que hubo del 10.5% de 2020. La inversión también la vemos en números muy modestos para 2022 de 2.2%. Si bien estimamos que este año creció 10.6%, bueno, vemos que la caída de 2020 fue espectacular, fue casi del 20%, entonces todavía no se alcanzaría a recuperar los niveles prepandemia. Las exportaciones e importaciones ya son datos observados, fueron buenos resultados, con un buen año para el sector externo, pero pensamos que ya se pueda disminuir este optimismo hacia el 2022, principalmente por el menor crecimiento de los Estados Unidos. No vemos problemas en cuenta corriente y la inflación ya lo mencioné anteriormente, que cierra en 4.6%. El tipo de cambio 4 centavos por arriba del observado de 2021. No vemos sorpresas para el año. Y la tasa de política monetaria, que ya había mencionado, que cierra en 6.75 después del 5.50 que finalizó en 2021. Yo aquí concluiría mi presentación y si quieren entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Guillermina. Así es, igual y si quieren ir comentando alguna duda adicional que quieran hacerle a Guillermina, adelante. Hola familia Toy, ¿alguna duda? Guille, la verdad es que ha sido muy fluida, la verdad es sorprendente la cantidad de información que nos ha regalado y efectivamente la perspectiva que nos abres ante este entorno, con un ataque ya más claro del sector, con un ataque pues estratégico que a inicios de año nos viene como anillo al dedo. Definitivamente te agradecemos infinitamente la información. Familia, no sé si tengan dudas. La verdad, vamos a tener la información, obviamente ahorita pidiendo autorización de Guille, de Carla y de Alfredo, la subiríamos a nuestra red. Es una red cerrada donde no se puede bajar información para consulta recurrente de todos nuestros franquiciatarios. Es información muy, muy valiosa, que la verdad atesoramos que la hayan compartido con nosotros. Así Claro es. que sí. Les comento que esta sí es información para uso interno, pero de todos modos nosotros cada 3 meses publicamos nuestro examen de la situación económica de México, donde viene pues un compendio de todo lo ocurrido durante los últimos 3 meses en términos de la principal actividad económica o los temas más relevantes, y esta información sí es pública, entonces también para que con toda confianza la puedan consultar e incluso distribuir. Muchísimas gracias, Guillermina. Muchas, muchas gracias, porque sí yo creo que tenemos que regresar 2, 3 o hasta 4 veces para que aclaremos el camino. Bien vale la pena que nos permitan tenerla en la red interna. Repito, es para consulta exclusiva de todos nuestros franquiciatarios y nos abre un panorama para este mercado objetivo, para lo que estamos buscando allá afuera y pues para acrecentar el volumen en el canal. Infinitas gracias, Guille. Gracias, Carla. Y Alfredo, bueno, pues excelente tu mensaje, también muy, muy bienvenido, enriquecedor, con el compromiso de la familia Toy para darle para adelante, ¿no? Al reto, porque es un reto este 2022 que sabemos que vamos a ganar en conjunto. Hola Luis, tenemos algunas preguntas ahí en el chat. Ok.
Ok. Bueno, igual y te mandan felicitaciones, Guillermina, excelente trabajo. Yes. Te comentan también que pues muchísimas gracias.